En este ejercicio nos dicen que en un estudio realizado en una sucursal bancaria se ha determinado que el 70% de los créditos concedidos son hipotecarios y el 25% superan los 200.000 euros. Además nos dicen que el 20% de los créditos son hipotecarios y de más de 200.000 euros. Se elige al azar un cliente al que se le ha concedido un crédito y nos piden que calculemos una serie de probabilidades. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es notar los sucesos que intervienen en el ejercicio y las probabilidades que nos dan. Vamos a notar por H al suceso conceder crédito hipotecario y por S a conceder crédito que supera los 200.000 euros. Como nos dicen que el 70% de los créditos concedidos son hipotecarios, eso significa que la probabilidad del suceso H es 0,70. El 25% superan los 200.000 euros, con lo cual la probabilidad de S es 0,25. Y nos dicen que el 20% de los créditos son hipotecarios y de más de 200.000 euros. Por tanto, se suceden a la vez los sucesos H y S. Por tanto, eso corresponde a la probabilidad de H intersección S, que es 0,20. Una vez vistas estas probabilidades, pasamos al apartado. En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad de que el crédito que se le ha concedido a un cliente elegido al azar no sea hipotecario y no supere los 200.000 euros. Por tanto, se han de producir simultáneamente que el crédito no sea hipotecario y no supere los 200.000 euros. Por tanto, eso corresponde a la probabilidad de H complementario intersección S complementario. Bien, para calcular esa probabilidad, tengamos en cuenta que por una de las leyes de Morgan, H complementario intersección S complementario coincide con el complementario de H unión S. Al ser esos dos sucesos iguales, también lo son sus probabilidades. La probabilidad del complementario de H unión S pues se obtiene como 1 menos la probabilidad de H unión S. Esta probabilidad no la conocemos, pero la podemos obtener haciendo P de H más P de S menos P de H intersección S. Como estas probabilidades las conocemos, la probabilidad de H es 0,70, la de S 0,25, la de H intersección S 0,20 y entonces nos queda que la probabilidad de H unión S es 0,75. Por tanto, la probabilidad de H complementario intersección S complementario es 1 menos esta probabilidad, que es 0,75, y por tanto el resultado es 0,25. En el apartado B nos dicen que si su crédito no es hipotecario, esto lo sabemos, ¿vale? Que el crédito concedido no es hipotecario, este no supere los 200.000 euros. Por tanto, se trata de una probabilidad condicionada. Condicionamos a lo que sabemos, a que el crédito no es hipotecario. Y sabiendo eso, nos piden que calculemos la probabilidad de que no supere los 200.000 euros. Por tanto, la probabilidad pedida es la probabilidad de S complementario condicionado a H complementario. Vamos a calcularla. Por la definición de probabilidad condicionada, esta probabilidad es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que intervienen, de S complementario e intersección H complementario, y la probabilidad del suceso al que condicionamos, la probabilidad de H complementario. La probabilidad del numerador la acabamos de calcular en el apartado A y es 0,25, y la del denominador pues se obtiene a partir de la probabilidad de H. La probabilidad de H complementario es 1 menos la probabilidad de H, por tanto 1 menos 0,70, o sea 0,30. De ahí podemos deducir que entonces la probabilidad de S complementario condicionada a H complementario es el cociente entre 0,25 y 0,30, por tanto el resultado es 0,833. En el apartado C nos preguntan que si su crédito supera los 200.000 euros, que éste no sea hipotecario. Se trata de nuevo de una probabilidad condicionada. ¿A qué condicionamos? ¿Qué es lo que sabemos? Que su crédito supera los 200.000 euros. Bueno, pues sabiendo eso, tenemos que calcular la probabilidad de que no sea hipotecario. Por tanto, la probabilidad pedida es la probabilidad de H complementario condicionado a S. Nuevamente, por la fórmula de la probabilidad condicionada, es el cociente entre la probabilidad de H complementario intersección S y la probabilidad de S. La probabilidad de H complementario intersección S la podemos calcular teniendo en cuenta que S intersección H complementario coincide con el suceso diferencia de S y H y por tanto su probabilidad, la probabilidad de S intersección H complementario,
coincide con la probabilidad de la diferencia de S y H, que es probabilidad de S menos la probabilidad de S intersección H. Estas probabilidades las conocemos, la de S es 0,25, la de S intersección H es 0,20, con lo cual la probabilidad del numerador es 0,05. Ya tenemos tanto probabilidad del numerador como probabilidad del denominador y por tanto la probabilidad de H complementario condicionado a S es 0,05 partido 0,25, que resulta 0,20.